Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y por supuesto con esta maravillosa oportunidad de adentrarnos en el mundo de la imaginación, en el mundo de los libros. La noche de hoy estaremos conversando nada más y nada menos que sobre el mítico y maravilloso personaje de la literatura, James Bond, un maravilloso espía que sin duda todos ustedes conocen de alguna manera, y estaremos trabajando sobre las versiones musicales de sus películas y por supuesto un poco sobre la historia que se narra en cada una de las novelas que compone este interesante universo narrativo que expone James Bond, creado por Ian Fleming, quien naciera en Londres el 28 de mayo de 1908 y falleciera un 12 de agosto de 1964. Este personaje, James Bond, está inspirado en una especie de vida paralela que hubiese querido llevar Ian Fleming, quien además de haber sido escritor y periodista fue oficial de inteligencia del gobierno británico. Y espero, bueno, que la noche de hoy sea una noche por demás divertida, interesante y por supuesto acompañada por estas versiones musicales de las películas que le han dado a la literatura este género tan fértil, ¿no? Está toda la potencialidad que el cine le ofrece a la literatura, pero también que la música le ofrece a la literatura y que hace que nuestra imaginación sea en cada momento más potente, más poderosa y más profunda. Estamos escuchando de fondo nada más y nada menos que John Barry Orquesta, un tema del año 1963 que musicalizó la película El satánico Doctor No, inspirada por supuesto en los libros de Ian Fleming, el creador de este gran personaje, James Bond. Ian Fleming escribió 12 novelas y 9 relatos del agente 007. Aunque existe discusión sobre la autoría de la última de ellas,
El hombre de la pistola de oro, pues al parecer no fue Fleming quien la acabó al fallecer mientras la escribía. Algunos apuntan que el escritor Kingsley Amis fue quien completó esa novela. 4 años después del deceso de Fleming, el mismo Kingsley Amis continuó la serie escribiendo una nueva novela de James Bond. Luego, en 1973, John Pearson escribió la biografía autorizada del 007, narrada en primera persona. Posteriormente, de 1981 a 1995, John Gardner escribió 14 novelas. Y entre 1997 y el año 2002, Raymond Benson aportó 3 cuentos y 6 novelas más a este universo narrativo de James Bond. Sin embargo, todas estas novelas posteriores no han tenido el éxito ni la aceptación que tuvieron las originales de Ian Fleming, pues lo más que logró Gardner fue escribir las novelizaciones de las películas Licencia para Matar y Gold Age, mientras que por su parte Raymond Benson ha escrito las novelizaciones de El mañana nunca muere, El mundo nunca es suficiente y Muere otro día. Más recientemente, en el año 2005, Charlie Higson se convirtió en el nuevo autor de Bond a través de la serie genéricamente llamada Young Bond, el joven Bond, que narra los años de estudiante de Bond adolescente. Escuchemos ahora uno de los temas que ha musicalizado esta película. Vayamos a los más clásicos y escuchemos, por supuesto, el tema clásico interpretado por Matt Monro, Desde Rusia con amor. From Russia with love, I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places. Hablemos un poco de la saga de libros escritas por Ian Fleming. ¿Les parece? Vamos a comenzar por la novela Casino Royale, la primera, donde aparece el gran James Bond, escrita por el autor original y que en el año 1953, publicada un 13 de abril de 1953, comienza sin duda el recorrido de esta saga de novelas y presenta a James Bond, el agente 007 del Servicio Secreto Británico, el MI6. Bueno, les comento, ¿no? En esta novela él debe viajar a un casino en una ciudad ficticia, la ciudad Royal Les Sceaux, en Francia, al fin de quebrar a Sheriff, el tesorero de la Unión Francesa y un miembro del servicio secreto ruso. Bond es apoyado en sus esfuerzos por Vesper Lynd, un miembro del servicio, así como por Félix Leiter de la CIA y René Mathis de la Deschumé Bureau, que es lo que refiere al servicio de información del ejército francés. Desde que fue publicada en abril del 53, Casino Royale ha sido adaptada a la pantalla 3 veces y sin duda es una de las mejores novelas de espías de la historia de la literatura. La segunda de las novelas tiene como fecha de nacimiento el año 1954 y me refiero a la novela Vive y deja morir, que es, como les explico, la segunda novela de James Bond,
también escrita por Ian Fleming y publicada en el año 1954, un 5 de abril, con un tiraje inicial de 7.500 ejemplares que se agotó muy rápidamente. Como la primera novela, Casino Royale, Vive y Deja Morir fue en general bien recibida por los críticos. La novela fue escrita en la finca Gold Angel de Fleming en Jamaica antes de que Casino Royale fuera publicada, y gran parte del trasfondo de la novela provino de la experiencia de Fleming viajando en los Estados Unidos y su conocimiento de Jamaica. La historia se centra en la búsqueda de Bond de un criminal estadounidense, el señor Vic, que tiene vínculos con la red criminal estadounidense, el mundo vudú y con Shemers, un brazo del servicio secreto ruso. Todos los canales son una amenaza para Occidente. Bond se involucra por el contrabando de monedas de oro del siglo XVII de territorios británicos en el Caribe que el señor Vic realiza. Temas que recorren la novela incluyen la lucha entre este y oeste en la Guerra Fría, las relaciones raciales y la amistad. Y como ustedes sabrán, esta es sin duda la segunda de las formas en las cuales nos ha llegado una maravillosa expresión literaria a convertirse en una joya de nuestra cultura pop, de nuestra cultura occidental. Después de una adaptación en el año 1958-59 por John Lushing en el Daily Express en formato de tira cómica, la novela fue adaptada en 1973 como la octava película de la serie de películas de James Bond y la primera que protagonizó Roger Moore como James Bond. Elementos principales de la trama de la novela también se incorporaron en otras películas como Solo para tus ojos del 81 y Licencia para matar de 1989. Vamos a hacer una pequeña pausa, son solamente 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica y este programa especial dedicado al gran James Bond. De fondo los dejo nada más y nada menos que con la canción de la película Goldfinger del año 1964 en la voz de Shirley Bassey. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de podcast. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus 2 sedes, en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. 2 cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro.
abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales @Puerto de Libros o su página web www.puertodelibros.com.be, donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Trueno de James Bond del año 1965. Qué lujo, ¿verdad? Tener a un gran hombre como Tom Jones cantando una canción de esta maravillosa película. Vamos a seguir explorando un poco de qué tratan estos libros geniales de James Bond, los escritos principalmente por Ian Fleming. La tercera novela se llama Moonraker, es de la autoría, por supuesto, de Ian Fleming. Fue publicada el 5 de abril de 1955. Este libro está situado totalmente en Inglaterra. La historia tiene dos mitades. La primera refiere a una batalla sobre una partida de bridge en un club de Londres entre Bond y el industrialista Sir Hugo Drax, mientras que la segunda sigue con una misión de Bond para impedir que Drax destruya Londres con un arma nuclear. Ha habido una serie de adaptaciones de Moonraker, incluyendo la emisión de una tira cómica que apareció en el Daily Express en el año 1958. El nombre de la novela también fue utilizado en 1979 para la 12ª película en la franquicia de Bond de Eon Productions y la cuarta en protagonizar Roger Moore como James Bond. La siguiente novela, escrita en 1956, tiene como título Diamantes para la Eternidad. Fue publicada primeramente por Jonathan Cape en Reino Unido el 26 de abril del año 1956 y la primera tirada fue nada más y nada menos que de 12.500 ejemplares y fue vendida muy rápidamente. La historia se centra en cómo James Bond, un agente secreto que ustedes ya conocen, cierra una operación de contrabando de diamantes que comienza en las minas de diamantes de Sierra Leona y termina en Las Vegas. En el interín de esta aventura, nuestro protagonista James Bond conoce y se enamora de una de los miembros de la banda de contrabandistas, Tiffany Case. La novela recibió críticas ampliamente positivas en el momento de la publicación y fue serializada en el periódico Daily Express. En primer lugar en forma de una novela corta, abreviada en varias partes y luego con una tira cómica. En el año 1971 fue adaptada como la 7ª película de James Bond en la serie y fue la última película de Eon Production que protagonizaría el gran Sean Connery como James Bond, el James Bond eterno, según muchísimos recuerdan, ¿no? Ese primer personaje actor que logró personificar a James Bond. Vamos a hablar del quinto libro de James Bond, escrito por el gran Ian Fleming, pero antes de eso me gustaría que escucháramos un fragmento apenas de la canción de Nancy Sinatra, que musicalizó la película del año 1967. Solo se vive dos veces. So it seems. One life for yourself and one for your dreams. You drift through the years and life seems tame till one dream appears and love is its name.
Don't think of the danger, for the stranger is gone. This dream is for you, so pay the price. Make one dream come true. You only live twice. We have all the time. Seguidamente acabamos de empezar a escuchar la canción que fue la banda sonora de la película Al servicio de su majestad, cantada por el gran Lou Armstrong del año 1969. Así que seguimos un poco con nuestro recorrido literario, ¿les parece? Mientras que suena de fondo el gran Lou Armstrong. Tenemos a la siguiente novela de esta serie de novelas escritas por el gran Ian Fleming. Es la novela Desde Rusia con Amor. Esta novela es la quinta de James Bond, escrita por Ian Fleming, publicada por primera vez en el Reino Unido en el año 1957. Como ocurrió con los primeros 4 libros, Desde Rusia con Amor fue bien recibida en términos generales por los críticos. La historia fue escrita en la finca de Fleming en Gold Angel, en Jamaica, a principios del año 1956. Para cuando el libro se publicó, no sabía si quería escribir otro libro de James Bond o no. La historia se centra en un complot de Mersch, la agencia de contraespionaje soviética, para asesinar a Bond en tal forma que lo desacredite a él y a su organización, el Servicio Secreto Británico. Como cebo para la trama, los rusos utilizan una hermosa empleada y el Spector, una máquina decodificadora soviética. Gran parte de la acción se lleva a cabo en Estambul y en el Expreso de Oriente. A las ventas de la novela contribuyó una campaña publicitaria que incluyó la visita del primer ministro británico Anthony Eden a la finca de Fleming. También la publicación de un artículo en la revista Life en el año 1961 que enumeraba a Desde Rusia con Amor, como uno de los libros favoritos del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Ha habido 3 adaptaciones de este libro. Una serialización en el periódico Daily Express, una posterior tira cómica por Henry Grantke y John Luksky en el mismo periódico, y la película del año 1963. Only love. La siguiente novela que sigue esta serie de libros maravillosos es la titulada Doctor No. Esta novela es publicada originalmente el 31 de marzo de 1958. La historia se centra en la investigación de James Bond sobre la desaparición en Jamaica de otro agente del MI6, el comandante John Strangwise, y su secretaria Mary Trumbull. Bond establece que el doctor Strangwise había estado investigando al Doctor No, un operador chino de una mina de guano en la isla caribeña Crab Cay. Bond viaja a la isla para investigar más a fondo. Es en Crab Cay que Bond encuentra primero con Honey Chile,
Rider y luego con el mismo Doctor No. La novela fue originalmente el guión escrito en 1956 para el productor Henry Montague para lo que había sido un programa de televisión titulado Comandante Jamaica. Cuando sus planes no llegaron a buen término, Fleming adaptó las ideas para formar la base de la novela. El villano homónimo del libro fue influenciado por las historias Fu Manchu de Sax Rohmer. Doctor No fue la primera de las novelas de Fleming en recibir críticas negativas a gran escala en Gran Bretaña, con el periodista Paul Johnson del New Statesman escribiendo un informe sobre el sexo y sadismo de la historia. Cuando el libro fue lanzado en el mercado estadounidense, fue generalmente recibido con mayores favores del público. Doctor No fue serializado en el periódico Daily Express, tanto en manera escrita como en formato de tira cómica. Fue también el primer largometraje de James Bond de la serie de Eon Production, lanzado en el año 1962 y protagonizado por quien sería el primer rostro reconocible de el gran James Bond en el cine, es decir, por Sean Connery. Diamonds are forever, 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 forever. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Voz de Shirley Bassey y su versión musical para Diamantes por la Eternidad. Y acabamos de escuchar la voz del gran Paul McCartney y Wings en la musicalización, en la canción escrita para la película Vive y Deja Morir del año 1973. Quedamos en alguno de los libros, en el sexto libro, en Doctor No. Y ahora hablaremos sobre el séptimo libro escrito por Ian Fleming, del año 1959, publicado el 23 de marzo de 1959, esta séptima novela titulada Goldfinger. La historia se centra en la investigación del agente del MI6 James Bond sobre las actividades de contrabando de oro de Audrey Goldfinger, un personaje por supuesto ficticio y uno de los antagonistas principales de James Bond, del que también sospecha el MI6 estar conectado con la organización de contrainteligencia soviética MERS. Además de establecer el trasfondo de la operación de contrabando, Bond descubre una conspiración mucho más grande para robar las reservas de oro de los Estados Unidos en Fort Knox. Fleming desarrolló el personaje de James Bond más en Goldfinger que en las anteriores 6 novelas, presentándolo como un individuo más complejo. También sacando a relucir una alegoría de Bond como San Jorge, ese soldado romano ejecutado a causa de su fe cristiana. El tema de San Jorge es repetido por el hecho de que es un agente británico resolviendo un problema estadounidense. En común con otras historias de Bond, de Fleming usó nombres de personas que conocía, incluyendo al villano del libro,
llamado como el arquitecto británico Ermo Goldfinger. Al enterarse de esta utilización de su nombre, Goldfinger amenazó con realizar una demanda antes de que el asunto se resolviera fuera de los tribunales. Fleming había basado el personaje en el magnate estadounidense del oro Charles W. Engelhart Jr. Tras su lanzamiento, Goldfinger fue a la cima de la lista de bestsellers. En términos generales, la novela fue bien recibida por los críticos y fue serializada como una historia diaria y con una tira cómica en el periódico Daily Express, antes de ser el tercer largometraje de James Bond en la serie de Eon Production, lanzado en 1964 y protagonizado por Sean Connery como James Bond. Esa voz que estábamos escuchando de fondo es la de la cantante Lulu en la película El hombre de la pistola de oro de 1975. El siguiente libro de la serie de libros publicados por nada más y nada menos que Ian Fleming, el autor de esta maravillosa serie de libros, tiene como título Solo para tus ojos y es un libro de relatos. También podríamos conseguir la versión en español, ¿no? Que lo llamaron Confidencial. Interesante, de verdad, cómo estas historias cortas van armando parte de la historia canónica de el gran James Bond. Vamos a ojear un poco de qué tratan cada una de estas, ¿no? Presentan, como ustedes saben, un cambio de ritmo, porque si se había venido escribiendo novelas regularmente, además novelas extensas, se nos presenta ahora en 1960 Ian Fleming con estos relatos cortos compuestos por 5 relatos, de una ojeada a una cacería, Solo para tus ojos, Cantidad de consuelo, Risco y La rareza de Hildebrand. 4 de las historias eran adaptaciones de argumentos para una serie de televisión que nunca fue filmada, mientras que la quinta había sido escrita anteriormente por Fleming, pero no había sido publicada. Fleming realizó algunos experimentos menores con el formato, incluyendo un relato escrito con un personaje a Somerset Maugham, un autor que admiraba claramente. Las historias cortas de este libro son, como les comentaba, Cantidad de consuelo, en la cual Bond, tras realizar una misión, es recibido como huésped del gobernador de las Bahamas, donde es invitado a una cena junto a una pareja de mediana edad. Notando su visible aburrimiento al culminar la cena y ya a solas con el gobernador, le narra en confianza una historia terrible de desamor y crueldad entre una joven pareja de conocidos suyos. Cantidad de consuelo no cuenta con adaptación cinematográfica, pero su nombre original, Quantum of Solace, es utilizado para dar título a la película número 22 del ranking oficial de James Bond. La siguiente historia, de una ojeada a una cacería, trata, por supuesto, de un momento en el que regresa James Bond de una misión y es invitado a sumergirse en una misión de la OTAN por una bella mujer militar. En cierto punto de la travesía en Marsella, un correo de la OTAN es asesinado y su correspondencia secreta robada. Bond decide echar una ojeada al asunto antes de regresar a Londres, pero descubre que
Aparentemente el correo ha sido liquidado por la espalda por un sicario disfrazado de correo aliado. Interrogando por las novedades en la cercanía, descubre que una colonia de gitanos estuvo en el bosque cercano no hacía mucho tiempo y luego, al parecer, se marchó. Al inspeccionar los alrededores, descubre raspaduras causadas por el pedal de una motocicleta justo en un árbol del bosque. Se camufla y espía todo el día siguiente en el bosque para observar cómo un espía disfrazado de correo sale nuevamente de una base subterránea a patrullar el camino en busca de víctimas. Decide hacerse pasar por correo en el siguiente envío, mata al infiltrado y luego, con un pelotón de la OTAN, invade la madriguera y acaba con los espías rusos. Siempre queda tiempo para estrenar la base ganada con la bella militar que lo invitó a participar. La adaptación cinematográfica de esta historia es En mira de los asesinos, pero solo es utilizada como título. Solo para tus ojos, la tercera historia en este libro, trata de un jerarca nazi de von Hammerstein, aislado en Cuba, que pretende extender sus dominios a la fuerza, asesinando a una pareja de ancianos ingleses, el coronel Havelock y su esposa, que se opusieron a venderle sus posesiones. Sin embargo, no contaban con la furia vengadora de su hija Judith Havelock, experta arquera. James Bond es enviado a averiguar los nexos de este criminal de guerra con la temible policía secreta cubana de seguridad de Estado, conformada por los esbirros de Batista. Se encuentra con la experta vengadora cuando se disponía a espiar la guarida del nazi y pactan acabar con todos los asesinos. El rifle de Bond y el arco de la jovencita dan cuenta de todos los villanos. Luego, acabada la matanza, ambos se dan tiempo para el placer y el olvido. La adaptación cinematográfica, Solo para tus ojos, es sin duda una de esas películas inolvidables de el gran James Bond. La siguiente también fue incluida, la historia fue incluida en la adaptación cinematográfica Solo para tus ojos. Me refiero al cuento Risico, que es una extraña narración en la que Bond es enviado por el servicio secreto a una misión para negociar con Kristatos, supuesto contrabandista menor y contacto de la CIA, para destruir en una operación el contrabando de droga en Italia. Kristatos le informa a Bond que el nombre detrás de la mafia de la droga es Enrico Colombo y debe asesinarlo para acabar con la mafia. El último de los cuentos, La rareza de Hildebrand, es un viaje de placer a bordo del yate del egocéntrico y matonesco millonario yankee Milton Kress. Bond observa los sucesivos maltratos que el viejo ricachón inflige a su bella esposa y a su criado, obsesionado por un delicado ejemplar marino denominado La rareza de Hildebrand. Bond presencia como Kress finalmente logra pescar la rareza, golpea a la mujer y se embriaga para celebrarlo. Por la noche escucha ruido de forcejeos y al día siguiente descubre que Kress aparentemente cayó borracho al agua y se ahogó. Sin embargo, se encuentran la rareza de Hildebrand en su boca. Una mirada de reojo entre la esposa y el criado le descubre la realidad del asesinato de ambos seres reprimidos, aliados por su libertad. Bond decide guardar silencio. La rareza de Hildebrand no cuenta con adaptación cinematográfica, sin embargo elementos de su historia aparecen en las películas Licencia para matar y Spectre. De fondo hemos tenido la oportunidad de escuchar 3 canciones de estas adaptaciones cinematográficas. La de 1977, la película La espía que me amó, cantada por Carly Simons. La de 1979, Moonraker, cantada por Shirley Bassey. Y en 1981, Solo para tus ojos, interpretada por China Easton. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes.
Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en esta edición especial de Puerto de Libros, librería radiofónica dedicada a James Bond, a este maravilloso hombre de la cultura pop de el mundo de la literatura. Espero que sea de su completo agrado esta experimentación, esta búsqueda de autores, de temas y de ideas maravillosas en torno al mundo de los libros. Estamos escuchando la película Octopus, el tema de la película Octopus, una de las películas más taquilleras de James Bond. Vamos a seguir explorando la trama de estas novelas escritas por el gran escritor inglés Ian Fleming. La novena publicación en torno a James Bond es del año 1961. Es la novela que se llama Operación Trueno, novena novela de James Bond escrita por Ian Fleming. Se creó con el propósito de adaptarla al cine y está oficialmente acreditada como basada en una idea de Kelvin MacLeod, Jack Whittingham e Ian Fleming. Un crédito compartido que ha generado mucha controversia. La novela fue publicada en 1961 y es considerada técnicamente la primera novelización de un guión cinematográfico de James Bond, a pesar de que cuando fue escrita y publicada aún no se había rodado ninguna película. Poco después se adaptó al cómic en una tira de prensa que comenzó a publicarse en 1961. Operación Trueno ha sido objeto hasta la fecha de dos adaptaciones cinematográficas. La primera se estrenó en 1965 bajo el título Operación Trueno y Sean Connery en el papel de James Bond, y la cuarta película oficial de Bond en la serie realizada por Eon Production. Matt Clory produjo después una nueva versión no oficial, Nunca Digas Nunca Jamás, de 1983, con Connery nuevamente en el papel de Bond. Estaba inicialmente previsto que Operación Trueno fuese el primer film de James Bond en 1962, pero en su lugar se decidió filmar Doctor No debido a problemas legales con McClory. La siguiente publicación es El espía que me amó, del año 1962, la 10ª novela de la saga de James Bond. Es la más corta y más sexualmente explícita de las novelas de Fleming, así como una salida clara de las novelas anteriores de Bond, en que la historia es contada en primera persona por una joven canadiense, Vivian Mitchell. El propio Bond no aparece hasta el último tercio del libro. Fleming escribió un prólogo a la novela dando crédito a Mitchell como
coautora. Debido a las reacciones de los críticos y aficionados, Fleming no quedó contento con este libro y trató de suprimir elementos del mismo donde pudo. Bloqueó una edición en rústica en Reino Unido y solo dio permiso para el uso del título, no de ningún elemento del argumento, cuando vendió los derechos cinematográficos a Harry Saltzman y Robert Broccoli. Sin embargo, el personaje Jaws en la versión cinematográfica se basa libremente en uno de los personajes del libro, y una edición en rústica fue publicada después de su muerte en Reino Unido. Una versión fuertemente adaptada de El espía que me amó apareció en el periódico Daily Express en formato de tira cómica durante 1967 y 1968. En 1977, el título fue utilizado para la 10ª película de la serie de Eon Production. Fue la tercera que protagonizó Roger Moore como Bond y no utiliza ningún elemento de la trama de la novela debido a reclamaciones de derechos de autor por parte de Kevin McClory y Albert Broccoli. La siguiente novela de esta saga es nada más y nada menos que Al servicio de su majestad. Es la 11ª novela de James Bond escrita por Ian Fleming, publicada el 1 de abril de 1963. Fleming escribió el libro en Jamaica, mientras que la primera película de la serie de películas de Eon Production, El Doctor No, estaba siendo filmada cerca. Al servicio secreto de su majestad es el segundo libro de lo que se conoce como la trilogía de Blofeld, que comienza con Operación Trueno y concluyó con Solo se vive dos veces. La historia se centra en la búsqueda constante de Bond para encontrar a Ernest Stavro Blofeld después del incidente de Operación Trueno. A través de un contacto con la Academia de Armas de Londres, Bond encuentra a Blofeld con sede en Suiza. Después de conocerlo y descubrir sus planes más recientes, Bond ataca el centro donde está ubicado, aunque Blofeld se escapa en la confusión. Bond conoce y se enamora de la condesa Teresa Tracy de Vicenzo durante la historia. La pareja se casa al final de la historia, pero Blofeld mata a la esposa de Bond horas después de la ceremonia. Fleming hizo una serie de revelaciones sobre el personaje Bond en este libro, incluyendo mostrar un lado emocional que no estaba presente en las historias anteriores. De fondo estuvimos escuchando Panorama para Matar, la canción de la película Panorama para Matar del año 1985, y ahora demos unos minutos para escuchar la canción del grupo AA de la película Alta Tensión del año 1987. Down to the wire. Set your hopes up way too high. Living's in the way we style. Comes the morning and the headlights fade away. 100,000 changes, everything's the same.
En el año 1964 se publica la novela Solo se vive dos veces, la duodécima escrita por Ian Fleming. Fue publicada en Reino Unido el 26 de marzo de 1964 y se vendió rápidamente. El libro tiene la distinción de ser la última novela de Fleming que se publica en su vida, con posteriores trabajos siendo publicados póstumamente. Solo se vive dos veces es el capítulo final en lo que se conoce como la trilogía de Blofeld. La historia comienza 8 meses después del asesinato de Tracy Bond, que se produce al final de la novela anterior, que se titula, como saben, Al servicio de su majestad. James Bond comienza a beber, a apostar fuertemente y comete errores en sus tareas cuando, como un último recurso, es enviado a Japón en una misión semidiplomática. Mientras se encuentra allí, es asignado por el jefe del servicio secreto japonés para matar al doctor Guthrie Shatterhand. Bond descubre que Shatterhand es Ernest Strabo Blofeld y emprende una misión de venganza para matarlo a él y a su esposa, Irma Bunt. La novela trata a nivel personal con el cambio de Bond en un hombre deprimido, en luto, a un hombre de acción empeñado en la venganza, a un amnésico que vive como un pescador japonés. A través de las bocas de los personajes, Fleming también examina el declive de la influencia y poder británicos después de la Segunda Guerra Mundial, en particular en lo referente a los Estados Unidos. El libro fue popular entre el público, con preórdenes en Reino Unido alcanzó las 62.000 copias. Los críticos fueron más silenciosos en sus reacciones, generalmente entregando críticas mixtas a la novela. La historia fue serializada en el periódico Daily Express y en la revista Playboy, y también adaptada para formato de tira cómica en el Daily Express. En 1967 fue lanzada como la quinta entrada en la serie de películas de James. Permitir hablar de todas las películas y escuchar todas las maravillosas canciones que dando su tema principal. Les recomiendo profusamente esta película, última película
de James Bond. De verdad que me conmovió muchísimo y esperamos que muy pronto se renueve este universo narrativo, que sigan saliendo nuevas películas. James Bond es una especie de misterio genial del cine y del mundo de la literatura, un universo que va haciéndose infinito de alguna manera y que se va renovando con temas sobre la Guerra Fría, sobre los nuevos conflictos de los años 90 y principios del 2000, y posiblemente lo veamos involucrado en los problemas chinos, rusos, ucranianos, en el rearmamento de Europa, en todos estos diálogos con la realidad que parecen repetirse desde los temas clásicos de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Los espías ojalá nunca desaparezcan, por lo menos que no desaparezcan de la imaginación de los hombres, porque nos dan la oportunidad de soñar ser otro, nos dan la oportunidad de meternos en emocionantes aventuras en las cuales podamos descubrir cosas que nos ayuden a hacer del mundo un lugar mejor, porque James Bond de alguna manera es una especie de héroe antihéroe, de ese héroe caballeroso, sutil, al mismo tiempo un poco machista, pero sin duda embriagado en la emoción del vivir ahora, quizá una especie de carpe diem que lo posee. Agradezco mucho la sintonía de todos ustedes. Díganme cuál es su película favorita de James Bond. Háganmelo saber al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Es hora de despedirnos, no sin antes recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien les pide que por favor sean felices, lean poesía.